las llevaban los vehículos de parques nacionales. Hacía la atención al turista de... Ya estaba la antigua ruta a Cataratas, que después se rectificó y se hizo asfalto, ¿no? Y ahí en esa antigua ruta estaba en el kilómetro 11 la olería que había hecho mi papá años antes para fabricar ladrillos que necesitaba Parques para la construcción de sus casas. O sea, había dos olerías, una en el kilómetro 11, ahí cerca de donde se bifurca ahora la ruta nueva a Posada. Ahí estaba la olería de mi papá, autorizada por Parques porque Parques necesitaba ladrillos. La toma de agua en el arroyo en Bocaí, la planta de filtros que está donde está ahora, ¿no? Ahí hizo la primera torrecita que ahora está sin techo ahí. Esa la construyó todavía la empresa Fógeles. Después viene el gran hongo de hormigón que está ahí, pero nada. Ahí había una casa también que se construyeron ellos. La toma de agua en el arroyo en Bocaí, la ampliación de la escuela 345, no, perdón, la 235, la Mariano Moreno. Dentro de la licitación estaba la ampliación, porque la escuela ya existía, pero tenía solamente 2 aulas y quedaba chica. Entonces se amplió con dos aulas más. Y bueno, Iguazú siempre fue lugar de paso a Brasil, ¿no es cierto? Esa era la otra parte de la clientela turística que venía. Se cruzaba en bote a remo o después en bote a motor fuera de borda. Y bueno, los paseros, se llamaba, que estaban los que hacían ese trabajo, también percibían su boleto ahí, ¿no? Y el puerto de Puerto Iguazú ya estaba construido. La Dirección Nacional de Puertos, cuando se hizo la intendencia del parque, se hizo también el puerto y se hizo también la actual policía que estamos mencionando. Sí. Esos edificios ya estaban en Iguazú cuando en la segunda etapa vinimos nosotros y las empresas a construir. Hubo, según algunos registros, una ampliación o una mejora que concluyó más o menos en el año 48 de los muelles, de los 7 muelles, digamos, del Sí, puerto. puede ser. Sí. Yo sé que yo ya vivía cuando se cayó el primer muelle, que está todavía ahí medio enterrado. El primer muelle fue el que, sí, seguramente se hizo en 2 etapas, pero siempre bajo la dirección de la Dirección Nacional de Puertos, ¿no? Eso ahí era un parque nacional y había que venir de alguna manera, así que había que hacerle un puerto y se hizo un buen puerto, porque como el río sube y baja tanto, tenían los 7 muelles así en degradé, Claro. digamos, de los cuales uno está ahí caído en una de las crecientes de Iguazú, se llevó uno de los muelles. Pero O sea, está ahí. fue una solución muy, muy eficaz para teniendo en cuenta las crecidas, Sí, ¿no? sí, Que era bueno, algo bastante particular Es que en nuestro no, país. la Dirección de Puertos sabía lo que hacía. O sea, no eran ningunos iniciados. O sea, que acá en Iguazú se sabía que el río Iguazú crecía 30 metros y bajaba 30 metros. O sea, que había que adaptarse a eso, Claro. a las necesidades o a lo que le imponía el río, ¿no? Que hasta ahora, inclusive con la avenida costanera, tuvieron que considerar hasta dónde llegaba la nueva costanera, la última que se hizo ahora, porque el río sube y tapa más o menos 50 metros de esa costanera nueva, la tapa. Claro. Por eso justamente se consideró las alturas máximas históricas para esa rotonda que da la vuelta, ¿no? Para poder volver todavía cuando el río está alto. ¿Usted recuerda cuándo se hace pavimento en esa parte? No asfalto, pavimento, la primera. ¿En el puerto? En la parte de la subida de intendencia. Bueno, eso ya vino en la época cuando se hicieron varias etapas de asfalto que
vino la empresa, vino una empresa que asfaltó, pero con Blocklet, con los bloques hexagonales, y pusieron esos bloques en la avenida Brasil hasta el Hotel Iguazú, eran los bloques. No se asfaltó, eso fue lo primero. El asfalto del puerto llegaba más o menos hasta la curva de la Virgencita que está ahí, hasta ahí más o menos, ni hasta ahí llegaba el pavimento de hormigón desde los muelles de abajo, ¿no? De ahí seguía todo tierra, pasaba por enfrente a la intendencia del parque y llegaba hasta el centro, hasta la policía, más o menos, hasta ahí llegaba y ya en aquella época el Correo Argentino tenía su propio, donde estaba el aparatito de Morse para transmitir los telegramas y eso, donde actualmente está todo el predio de la residencia del intendente de Parques Nacionales. Es un edificio que ya desapareció, pero yo lo recuerdo bien porque ahí vivía una familia Silva, de un lado de ese edificio, y en el otro lado la familia Bravo, que eran empleados de correo. Ahí vivían ellos y trabajaban en la parte de telegramas y la correspondencia y las revistas y los diarios venían todos por barco. Y la única manera de tomar cerveza fresca, fría, era subirse al barco, porque ahí sí, ahí tenían cámara de frío, ¿no? Y entonces los muchachos, mientras el barco cargaba y descargaba turistas y mercadería, se subían a la parte del bar, porque tenía un bar, el barco Guaira, el barco Iris, el barco, eran varios. Yo el que me acuerdo era el Guaira, que traía a los turistas, les daba de comer, les daba de beber, y los muchachos de Iguazú tomaban cerveza fría ahí, la única manera, porque si no había que enfriar en el arroyito, en la naciente, por ahí la botella. Eso era norma acá. Heladera no había porque no había corriente eléctrica. O sea, la poca corriente eléctrica la producía Parques en horarios, no sé, horarios determinados. Sí, determinados para hacer funcionar su carpintería, su taller mecánico, todas sus cosas, ¿no? O sea que a las 10 de la noche nos mandábamos a todos prolijamente a dormir. Y se fue ampliando la población de Iguazú hasta que se le desbordó a Parques Nacionales. Parques Nacionales administraba esto desde Buenos Aires. Acá se resolvía lo local, pero todo lo demás se hacía desde allá. Y llegó un momento que la ley de Parques Nacionales está para cuidar a la naturaleza, ¿no es cierto? Y mostrar las bellezas, pero nada de eso de andar. Por eso la presión fue muy grande y la provincia aceptó la primera donación de 5.000 hectáreas que cedió Parques a la provincia de Misiones, ¿no? Ahí ya, y le dio toda la documentación que tenían, y mientras tanto, bueno, nos proveían el agua potable, nos proveían la luz eléctrica a los que alcanzaban los transformadores, y el resto, lamparita, vela y luz de la luna en luna llena. Cuando no había luna llena ni luz, entonces Iguazú crecía en población, crecía. Yo recuerdo a Iguazú más o menos cuando tenía 700 habitantes, más o menos desde ahí empiezo a recordar. Hay una etapa donde, según los censos nacionales, que hay algunos datos, ya para la década del 70 aparece casi 10 veces la población que tenía una década atrás o 15 años atrás.
Entonces, ¿cómo recuerda esa parte del crecimiento de la población? Bueno, ¿De dónde venía la gente? venía de otras localidades de Misiones, porque había trabajo, que en otros lugares no había, o acá el trabajo era más liviano, o pagaban más, o qué sé yo, pero mucha gente vino a Iguazú y se estableció acá, precisamente porque Parques daba trabajo. Y también el parque tenía que entretener a la gente, no era solamente hacerle trabajar. Entonces en la Intendencia del Parque Nacional proyectaban películas, que yo recuerdo haber ido a alguna de esas películas, una que se llamaba La mujer de Pérez se divorcia. Era una película en blanco y negro en 16 milímetros que bueno, la traía a Parques Nacionales. Porque, y bueno, también la cancha de fútbol, por supuesto, la emparejó Parque Nacional, ahí en EMSA, y después la hizo allá donde está ahora la liga. Promocionaba a la gente que hacía teatro. Mi padre, por ejemplo, hizo algunas obras teatrales así, ¿no es cierto? Y después otra que hizo eso también, una señora a la cual respeto mucho, doña Ángela Filippini de Ayou, doña Pituca, más conocida como doña Pituca, que vivía allá por la calle San Martín, tenía un botiquín de farmacia, ¿no? Porque ella era paraguaya, corrida a la Argentina por razones políticas, su esposo, que era odontólogo. Mis primeras trabajos de odontología me los hizo don Rodolfo Ayou, que era esposo de doña Pituca y atendía en un sillón de peluquero. Ahí donde después fue el museo de tallas de madera de don Ayou, ahí en la calle San Martín. Eso también lo viví y por eso mi recuerdo permanente, ¿no?, a Parques Nacionales por todo lo que hizo en su momento en Puerto Iguazú, ¿no? Y por supuesto todo lo que me tocó recibir desde la Escuela Técnica de Puerto Iguazú, que fue uno de los gestores, digamos así, de la Escuela Técnica de Iguazú, de Parques, ¿no? Precisamente porque doña Pituca y su gran amiga doña Coca Rolón, madre de Luis Honorio Rolón, que se nos observa desde su busto ahí en la calle Victoria Aguirre, ellos iniciaron lo que se llamó en su momento la escuela de doña Pituca, porque estaba la escuela primaria pero no había secundaria y Iguazú ya crecía. Entonces doña Pituca le dijo a doña Coca: vamos a hacer una escuela secundaria acá que salga como quiera, ¿no? Que salga lo que salga. Fui profesora ahí en esa escuela también. El dibujo artístico, ¿qué sabía yo de dibujo artístico? Nada, pero enseñaba ahí. Y mi cuñado Reynoso también enseñaba matemáticas. Y esa escuelita duró poco, duró 2 años y pico, pero cumplió una función muy importante. Demostró que Iguazú necesitaba una escuela secundaria, ¿no? Ese fue el legado que dejó, y Parques Nacionales agarró eso, el intendente agarró eso, y ahí inició las gestiones en Buenos Aires con el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación Técnica. Y en el año 1968 vino un director organizador, don Carlos Miguel Casurek, que todavía hay fotos por allí. Don Carlos Miguel Casurek vino a crear la escuela por resolución del Consejo Nacional de Educación, Consejo Nacional de Educación Técnica. Y la parte del Ministerio de Educación normal prestó un aula de la escuela 235 para que funcionara la parte teórica. Y la parte práctica se daba en los talleres de la movilidad de Parques, donde se enseñaba carpintería, soldadura, herrería, de mecánica y demás, porque ellos tenían todos ahí. Tenían todo como para
enseñarle a los chicos. Entonces los alumnos a la tarde iban a la parte de taller de la escuela técnica, ahí en la movilidad de parque, que no estaban esos edificios, esas viviendas que están ahora, no estaban todavía en aquella época. Y a la mañana los mismos carpinteros y que sabían de las profesiones hacían su trabajo hasta el mediodía. Y en la tarde, con las mismas herramientas, con las mismas máquinas, se enseñaba a los chicos. ¿Ellos eran contratados para la escuela técnica, por la escuela Sí, técnica? sí. La escuela técnica, o sea, Parque le pagaba su sueldo y la escuela técnica le pagaba el sueldo como maestros de taller. Entonces, esa experiencia fue con personas que efectivamente dominaban el oficio y además tenían herramientas adecuadas. Sí. O sea que coincidió todo muy bien, digamos, ¿no? También la parte mecánica, tornería y todo eso, que todavía están las herramientas ahí, electricidad y todo eso. Inclusive se implementó un depósito de materiales para la escuela técnica dentro del mismo, aparte de los materiales que tenía Parques allí, ¿no? Pero se ocupaban dos de las tres alas que tiene la movilidad, todavía se llama movilidad, ¿no? De Parque Nacional. Hasta que después que el CONET licitó la compra de un gran galpón de chapa, ya en el predio que Parques había reservado para la escuela técnica, ahí donde está ahora el edificio. Ahí se hizo un galpón de chapa de 15 por 40 y ahí se distribuyeron todas las máquinas ya de la escuela para poner la zapa también en ese predio, porque si no era un predio muy apreciado, digamos, por los comerciantes de Iguazú, y eso querían sacar de ahí la escuela, ¿no? Hubo que pelear para que no la sacaran de ahí. Entonces, pues sí, se puso primero el galpón de chapa y después, bueno, se licitó la construcción del edificio definitivo, que se hizo a través de un convenio entre el Consejo Nacional de Educación Técnica y el Banco Interamericano de Desarrollo, el convenio CONET-BIT, que hizo varias escuelas en el país. Con ese convenio, con un banco, si quiere decir, foráneo, pero se hicieron esos convenios y se hicieron muchas escuelas técnicas en Iguazú, en varias partes. Y ese galpón de chapa después se desarmó todo cuando ya empezó el edificio de la escuela y se lo mandó a la escuela técnica de El Dorado. Todavía está allá. Ese galpón de chapa se reubicó de nuevo en la escuela técnica del Dorado. La escuela técnica del Dorado es posterior a la de Iguazú.